El patriarcado elimina la capacidad de amar de los hombres. Los hombres son de Marte, las mujeres de Venus. Es un mundo de hombres. Estos son algunos de los muchos titulares polémicos generados por la cultura moderna que promueven la narrativa de la derrota. El patriarcado ha clavado sus garras demasiado hondo. La masculinidad es el único punto de referencia que debe seguir un hombre y ser sensible significa, bueno, ya te haces una idea. Bell Hooks, activista social y escritora estadounidense, nos presenta sus reflexiones sobre el semimito tan arraigado de que los hombres no están dispuestos a cambiar y sobre el papel del feminismo a la hora de alimentar la sinceridad masculina. El principal problema de la virilidad actual es su incapacidad para amar provocada por una cultura patriarcal tóxica que prohíbe a los hombres expresar libremente sus emociones. Además, no les enseña a valorar la sensibilidad. Al contrario, destaca la supremacía del poder, la autoridad y la rabia como fuente de fuerza interior. Igualmente importante es el hecho de que estos no son los únicos que alimentan esta narrativa. Como los cambios son siempre difíciles, la mayoría de las mujeres encuentran en el odio un medio adecuado para combatir el patriarcado, por lo que solo el camino difícil puede llevarnos a un equilibrio en las relaciones basado en el amor, el respeto y la honestidad. Merece la pena correr el riesgo. Las feministas son responsables de luchar por la igualdad de género y demostrar a los hombres que hay un camino para revivir la naturaleza masculina. Los hombres pueden amar, empatizar, preocuparse y ser verdaderos amigos. La cultura patriarcal los ha obligado a vivir demasiado tiempo en el olvido. Con esto en mente, Hooks descubre cómo plantearse que los hombres vayan más allá de los límites del patriarcado tóxico. Resulta que la mayoría no son reticentes a una transformación interior, pero no saben cómo desenvolverse en el universo de los sentimientos, ni siquiera respecto a aquellos que pueden herirlos. El patriarcado no enseña cómo ser profundamente afectuoso. Gracias a este resumen, descubrirás por qué muchas mujeres no creen a los hombres y no pueden establecer una conexión emocional con ellos. Y lo que es más importante, descubrirás las razones de la masculinidad tóxica y si los hombres realmente no quieren cambiar. En realidad, se necesita todo un océano para conocerse a uno mismo. Ahora bien, nunca es demasiado tarde para navegar e iniciar el camino. Punto clave 2. Un hombre cariñoso. Descripción del perfil. Es triste admitirlo, pero la mayoría de las mujeres viven con una falta patológica de amor masculino. Desean afecto genuino, pero este no se limita a los sentimientos románticos. Las mujeres anhelan amantes cariñosos, amigos comprensivos, compañeros de trabajo empáticos, padres y hermanos amables. Ahora bien, la maquinaria patriarcal genera la idea de que los hombres no deben mostrar sus sentimientos. Los hace débiles. Como consecuencia de esto, hemos desarrollado una cultura en que las personas, independientemente de su género, carecen de amor, un nutriente esencial para su crecimiento personal y su empatía. Esto se debe a que el patriarcado adora promover la narrativa de los hombres de verdad. Estos no son blandos, no lloran, no se quejan y, Dios no lo quiera, muestran su vulnerabilidad. Cuanto más se enfade, mejor. Significa que es poderoso. Asimismo, sumado al entusiasmo que demuestra nuestra cultura por absorber este argumento impulsado por el patriarcado, los hombres son, si no prisioneros de Azkaban, personas con muy mala suerte. Añadamos a esto el anticuado feminismo que no hizo más que quejarse de la supremacía masculina durante años y no pretendía llegar a la raíz del problema. Como resultado, verás que la reconstrucción de la masculinidad es un objetivo muy complicado. El patriarcado es como la madrastra malvada del cuento de Cenicienta. No le importa si un hombre es feliz o no. Necesita que éste encaje en el patrón de autoridad de seres todopoderosos que consideran el amor como un complemento del deseo físico. Pero la buena noticia es que los hombres también necesitan amor. Simplemente están en desventaja con respecto a las mujeres, pues para admitir su naturaleza profundamente sentimental, primero deben encontrar el pequeño hilo de su sensibilidad. Con las feministas progresistas animándose a oponer a los principios impuestos, los hombres tienen grandes posibilidades de conocer el amor. Una revolución de valores en nuestro país será lo único que acabará con la violencia masculina, y esa transformación se basará obligatoriamente en una ética del amor. Para crear hombres amorosos, debemos amarlos. Bell Hooks.
Punto clave 3. Un análisis más profundo del patriarcado. ¿Qué significa ser hombre? Una de las cosas más inquietantes del patriarcado es que existe y envenena la mente de los hombres y, a la vez, estos no pueden detectar fácilmente su influencia destructiva. Esta realidad invisible distorsiona la percepción que las mujeres tienen de la masculinidad y las aleja de la posibilidad de ayudarlos a recuperar su parte sentimental. La mayoría de los hombres nunca piensan en el patriarcado. ¿Qué significa? ¿Cómo se creó y cómo se mantiene? Muchos no serían capaces de deletrear la palabra o pronunciarla correctamente. Esta palabra no forma parte de su pensamiento o lenguaje cotidiano. Bell Hooks. El patriarcado acoge a sus hijos furiosos con los brazos abiertos. Si un hombre puede enfadarse rápidamente, es un signo revelador de un macho bien educado. Esta ideología no tolera alternativas a la supremacía del hombre sobre la mujer, que se considera una característica básica de la masculinidad. Además, la mayoría están tan acostumbrados a esta idea que creen firmemente que su supremacía es lo que les receta el médico para todas sus relaciones, incluidas las románticas. Sin embargo, se trata de un gran error de concepto. El patriarcado crea a hombres que se consideran líderes de la manada. Su principal objetivo es mantener a la familia, ser líderes autoritarios, utilizar su poder, satisfacer deseos básicos, competir, ser duros y castigar de vez en cuando. ¿Necesitas una lupa para encontrar la palabra que empieza por A en esta secuencia? No saber nada del patriarcado es como pretender ser apolítico. En cuanto decides mantenerte al margen y despreocuparte de quién determina tu vida, un nuevo dictador asciende al trono. No nos equivocaremos al afirmar que la infancia es el punto de partida de la agresividad masculina y de la indiferencia manifiesta. Los hombres llegan al mundo como todos los demás, pequeñas criaturas que necesitan amor y atención. Pero al cabo de un tiempo, un padre duro y discreto regala a un niño una mirada e incluso la idea de que expresar abiertamente sus sentimientos provoca un dolor y un malestar insoportables. Al estar expuestos a la ideología patriarcal en sus primeros años, la mayoría de los hombres corren un alto riesgo de desarrollar trastornos mentales en el futuro. Efectivamente, el patriarcado los vuelve locos. Para derrocar a un tirano, la sociedad debe reconocer antes que nada el error de su gobierno. A menos que las personas, independientemente de su sexo, edad y cultura, no dejen de fingir que la metástasis del patriarcado se extiende por toda la sociedad, ésta seguirá alterando sus vidas. Por tanto, el reconocimiento unificado de este desafío es fundamental para hacer frente al dolor y a la represión a la que se enfrenta la parte emocional de los hombres. Punto clave 4. Las rosas son rojas, las violetas azules y el patriarcado fomenta la violencia. No cabe duda de que la ideología patriarcal es una de las fuerzas motrices del comportamiento violento de los hombres. La desconexión con su lado emocional deja un vacío y en lugar de encontrar un punto de referencia moral sólido, la mayoría de los hombres eligen la forma más sencilla de mantener su dominio. En el mundo actual, la violencia no tiene nada que ver con la biología. Las mujeres pueden ser tan salvajes como los hombres. Al contrario, la violencia es un inconveniente derivado de actitudes ideológicamente mal construidas. La violencia masculina existe en múltiples formas y es una de las razones por las que las mujeres feministas no pueden obligarse a participar en la rehabilitación emocional de los hombres. Ahora bien, la violencia doméstica manifestada por los adultos hacia sus hijos merece una mayor atención. La manifestación de esta violencia conlleva un objetivo concreto. De este modo, los hombres creen que mediante la crueldad pueden afirmar su autoridad y controlar a los débiles que no pueden oponerse a ellos. Es una de las consecuencias más graves de esta cultura. El primer acto de violencia que el patriarcado exige a los varones no es la violencia hacia las mujeres. Más bien, exige a todos los varones que participen en actos de automutilación psíquica, es decir, que eliminen sus aspectos emocionales. Bell Hooks. No hay ninguna razón de peso para esperar que todos los hombres se conviertan de repente en príncipes azules. La cultura pop, los medios de comunicación, la televisión, la literatura y otros creadores de constructos sociales han influido en nuestra percepción de la masculinidad, como el café y el amaretto impregnan las galletas Savoiardi en el tiramisú. ¿Y las mujeres? Ellas también lo tienen difícil.
tropiezan constantemente con ese sueño roto de hombres que las amarán sin miedo a los sentimientos y acaban con el corazón destrozado. Y la espiral de violencia sigue y sigue. Es increíble cómo el patriarcado distorsiona muchos aspectos de la vida humana que solo deberían aportar felicidad, alegría y amor. Por eso, cuando se trata del sexo, lo simplifica vergonzosamente. En lugar de percibirlo como una explosión cósmica de emociones y sensaciones, los hombres lo consideran una necesidad física necesaria de satisfacer. En otras palabras, según esta perspectiva, no hay diferencia significativa entre el sexo, la ingesta de alimentos y otros procesos naturales. Paradójicamente, la todopoderosa cultura patriarcal no se siente segura sin crear espacios protegidos para afirmar su supremacía y su poder. Por ejemplo, la pornografía patriarcal. Esa isla de ideas compartidas no es más que una forma de obtener una falsa sensación de control sobre las mujeres. Es difícil de aceptar, pero la sexualidad alimentada por el patriarcado mantiene a muchos hombres como rehenes. Nunca les permite controlar su sexualidad. ¿Sabías que hasta un 25% de las mujeres afirman tener miedo a sus parejas permanentemente? Punto clave 5. Los hombres del planeta trabajo. Si pensamos en el trabajo no como en un medio para mantener la riqueza, deberíamos admitir que no es ni más ni menos que otra barrera entre el hombre y el amor. A primera vista, no hay imagen más normal que la de un hombre que trabaja. Su objetivo es mantenerse económicamente a sí mismo o a su familia y construir una carrera y una red de contactos. Y he aquí que el capitalismo, añadiendo sal a la herida, deja a muchos sin trabajo, lo que en otro tiempo era la base de la autoestima impulsada por el patriarcado. No nos referimos a que sean robots adormecidos cuando decimos que hay que enseñarles a sentir, permitiendo, por ejemplo, que el miedo a defraudar a los demás los consuma cuando tienen problemas en el trabajo. Al igual que el capitalismo metió su nariz prepotente y replanteó la percepción masculina del trabajo como pilar de la masculinidad, la igualdad de género clava otro clavo en el ataúd conocido como caída de la virilidad. En estas circunstancias, muchos hombres pierden el sentimiento que tanto defienden. Desperdician su autoridad económica, palanca que les permite mandar sobre los demás. Cada vez más mujeres reconocen su capacidad para estar al mismo nivel que los hombres, y esto es extraordinario. En un mundo exento de sentimientos, muchos hombres de clase baja y media se enfrentan a un agobio abrumador. Las oportunidades profesionales son escasas, el paro acecha y el propio trabajo deja de ser indicativo de la supremacía masculina. E igualmente importante, un estado depresivo provocado por problemas en el trabajo es solo la punta de un iceberg. Los entornos profesionales sirven como refugio a una parte importante de la masculinidad, donde pueden ser quienes quieran, menos ellos mismos. El trabajo es el lugar donde se puede ser un hombre de verdad, según la doctrina patriarcal, no un ser humano con sentimientos intensos. Cuando surge el riesgo de perder el empleo, los hombres se quedan petrificados. Esta pérdida significaría que deben enfrentarse al mundo real con todas sus imperfecciones, desafíos y sentimientos. Aunque el sexismo sigue estando muy arraigado en nuestra cultura, los hombres no son inmunes a los sentimientos. Les pesa su vida sexual y sienten que no pertenecen a ningún sitio. Por eso, aunque los problemas laborales sean un detonante de cambios, dan un atisbo de esperanza. Tarde o temprano, los hombres se dan cuenta de que la cultura patriarcal abusiva se ha apoderado de sus vidas y necesitarán ayuda para conseguir reinventarse a sí mismos. Pero, ¿se implicarán las mujeres feministas en este proceso de recuperación de la masculinidad? Lo veremos en el próximo capítulo. Punto clave 6. Una mujer feminista entra en un bar. Ya estamos otra vez en esta encrucijada. Una mujer feminista, ¿cómo es percibida por la mayoría de los hombres? ¿Cuáles son sus relaciones con el orden patriarcal y sus planes con respecto a la recuperación de la masculinidad? No es tan sencillo. Muchas mujeres pagan un precio muy alto por vivir en una sociedad patriarcal. Las mujeres se topan regularmente con recordatorios de la masculinidad tóxica, desde la brecha salarial hasta la imposibilidad de entablar relaciones. Al mismo tiempo, no hay ninguna posibilidad de que los hombres cambien sin la implicación de las mujeres. A menudo se pasa por alto este punto. La ideología patriarcal, acompañada de sentimientos capitalistas, volvió a los hombres contra las mujeres.
Estas fuerzas que declaran que las feministas odian a los hombres alimentaron la hostilidad entre tribus, aparte del hecho de que, en primer lugar, no debería haber oposición entre ambos sexos. Como consecuencia de esto, los hombres evitan como el fuego todo lo que emerge de la feminidad. Desde que nacen, forman parte del patriarcado, por lo que no tienen que aprender los valores del sistema. Ya forman parte de su ADN. El patriarcado es como la música mala y ruidosa. Se oye por todas partes y es molesta. Por desgracia, a veces la basura tiene buenos productores y no puedes hacer nada al respecto, salvo cambiar de rumbo o apagar la radio. Alerta de destrucción de mitos. Las feministas no odian a los hombres. Al contrario, lamentan profundamente que la masculinidad haya sufrido tanto dolor y penurias. Además, Bell Hooks subraya que nunca se ha producido un intento real de ayudar a los hombres a afrontar ese dolor. Son las pensadoras feministas las que deben introducir un modelo alternativo de liberación de la virilidad no basado en el patriarcado. Actualmente, los modelos existentes no funcionan. Los hombres que creen en el amor no quieren ser percibidos como demasiado blandos. Y es normal. Si por algún milagro no ha recibido una guía detallada sobre cómo ser un hombre de verdad, siempre existe la cultura popular que les inculca todos los puntos más significativos. Esta acumula una diversidad de significados de lo que es la masculinidad realmente. La televisión nos dice que pueden aprovechar la fuerza física para imponerse. Por otra parte, los hombres con amigas son retratados como débiles, homosexuales, fracasados, etc. Es otra gran razón para que las pensadoras feministas tomen la iniciativa de perfeccionar equilibradamente la situación de los géneros en la sociedad actual, si realmente desean que se produzcan estos cambios. Punto clave 7. Ser curado. Ser reinventado. Ser amado. Una de las mejores cosas de la historia sobre el bien y el mal es que este último puede ser finalmente derrotado. Para vencer o al menos desmantelar los efectos negativos del orden patriarcal y vivir una vida plena, experimentando todas las emociones posibles, los hombres deben pasar por un proceso de curación y recuperación. Por lo tanto, necesitan libertad y un espacio seguro para recuperar su auténtico yo, que son los pilares que el feminismo sostiene como oro puro. Además, el estado psicológico masculino es un campo de minas. Desde la infancia, crecen en una cultura que normaliza el abuso y asimila los principios patriarcales, incluido el sentimiento de que no pueden ser amados. Así pues, reaprender los esquemas morales y modificar los factores que más afectan a la autoestima será un camino difícil. Como resultado del tóxico impacto del patriarcado, los hombres se ven obligados a participar en una interminable farsa, en la que ningún papel que prueban refleja en lo más mínimo su verdadero yo. Debemos aceptar que no todos los hombres están dispuestos a cambiar. Algunos creen que vivirán felices para siempre con el patriarcado, y están en su derecho de pensar así. Pero nosotros creamos nuestras vidas con nuestras elecciones. Al negarse a cambiar, se condenan a no experimentar nunca el amor verdadero y a conformarse con una vida mediocre, en lugar de dejar que su identidad se libere. Y cuando los hombres se atrevan a hacerlo con la ayuda de las mujeres, descubrirán todo un mundo de emociones humanas y sentirán verdadero amor porque sus parejas ya no les tendrán miedo. Establecerán una conexión profunda con sus hijos y se convertirán en amigos afectuosos. Por último, descubrirán que el amor es su mayor fortaleza. Conclusión. No cabe duda de que la masculinidad actual atraviesa una grave crisis. Las mujeres han terminado de resolver el misterio de la naturaleza masculina. Algunas perdieron la esperanza y otras experimentaron traumas y miedo. Hombres y mujeres hablan idiomas diferentes. A los primeros les lavan el cerebro las ideas patriarcales, mientras que las segundas a menudo malinterpretan el verdadero objetivo del feminismo. De este modo, nos enfrentamos al odio casi racional y a la idea de un mundo sin hombres en lugar de a la reconstrucción de la masculinidad. Además, las grandes transformaciones económicas y los cambios en los roles de género dejaron a muchos hombres ante la encrucijada de su propia identidad. En las relaciones sexuales, la cultura patriarcal también dicta las reglas del juego, porque convence a la sociedad para que crea en su priorización. No obstante, una vez que los hombres descubren que el sexo, tal y como lo interpreta el patriarcado, no equivale al amor, verán una oportunidad y se rebelarán. Hasta entonces, necesitan desesperadamente corazones femeninos que los guíen. Todos sabemos que no es bueno que te laven el cerebro sobre algo.
En el contexto de la supuesta importancia del patriarcado, vemos cómo a los varones se les lava el corazón y el alma, lo que es aún más perjudicial para la masculinidad y la armonía global de las relaciones humanas. Dado que la contradicción patriarcado-feminismo se ha consumido, debemos reformar todos los elementos de las relaciones humanas. Necesitamos resucitar la sensibilidad, la empatía, la actitud afectuosa y el afán por conocernos y prosperar en la química de las almas. Por lo tanto, necesitamos dar vida a una cultura en la que los hombres se sientan capacitados para amar. Prueba esto. Exprésate. Comparte tus experiencias acerca del malestar o los traumas causados por la cultura patriarcal. Explica a tu pareja o amigo cómo percibimos las mujeres las acciones de los hombres en la realidad. Del mismo modo, aclara tu visión de cómo debe comportarse un hombre. Los ejemplos positivos son esenciales. Si un hombre se siente perdido y no sabe por dónde empezar, familiarízale con las obras de pensadores feministas que escriben sobre la reinvención de la masculinidad. A menudo no se hacen una idea correcta de lo que es el feminismo.